la impedancia equivalente. Entonces, la impedancia equivalente va a ser igual a la suma de las tres impedancias que tengo acá. Perdón, Z4 y Z3, Z2 y Z3. Bueno, reemplazamos Z equivalente y va a ser Z1 vale 4 ohms, Z2 vale J3 ohms, más, pero Z4 vale menos J6 ohms. O sea que esto va a quedar, no le pongo las unidades, J3 se la pongo al final, la unidad, menos J6, y le pongo la unidad que se va a ser ohms. Entonces, si hago la cuenta, las partes reales se suman entre sí, las partes imaginarias también, y me queda 4 menos J3 ohms. Y esto que tengo acá es la representación de la Z equivalente, que la calculé en forma binómica o rectangular. Ahora tendría que realizar el cálculo de esta impedancia en forma polar. Siempre que se calcule una impedancia, se hace de esta manera y se la pasa a polar. Puse Z3 en la cuenta. Ah, perdón. Mirá, voy a corregir acá. Voy a corregir aquí. Así, entonces, Z1, Z2, Z3. Me equivoqué los subíndices. Z1, Z2. Acá te los marco. Mira, Z1, Z2, Z3. 1, 2, 3 y la sumo. Ahí está, y me queda 4 más J3 que vale Z2, la bobina, y el capacitor siempre es un número imaginario negativo. Y acá se hizo la suma y quedó 4 menos J3. Bien, ahora vamos a dejar acá un momentito y vamos a ir ya al punto B para graficarla y calcular la impedancia equivalente en polar. Entonces, la parte B del ejercicio está pidiendo graficar las impedancias. Graficar Z, graficar las impedancias. Entonces lo voy a poner así. Graficar las impedancias y la Z equivalente. La Z equivalente en este circuito vendría a ser la Z total, la Z equivalente, Z total. Bueno, entonces vamos con esta primera parte que es graficar las impedancias. Entonces yo tengo que graficar acá mis datos. Tengo que graficar Z1 que vale 4 ohms, Z2 que vale J3 ohms y Z3 que vale menos J6 ohms. Bueno, entonces vamos a buscar un par de ejes. Siempre lo hago con un par de ejes esto, donde voy a tener los números reales siempre sobre el eje que sería el de las X,
y los números imaginarios siempre sobre el eje que serían el eje de la Y. Entonces, yo voy a marcar, yo sé que sobre el eje que marco, sobre el horizontal, tengo los números reales. Y acá arriba voy a tener en el eje positivo de la Y, voy a tener más J y acá voy a tener menos J. Donde sobre este eje voy a marcar las bobinas y los capacitores. Bueno, entonces vamos a hacerlo. J1 vale 4. J1 vale 4, lo marco J1, Z1, perdón. Lo marco Z1 con un vector. Perdón, vamos a ver si me permite esto ponerlo bien. Ahí está. Bueno, entonces, sí, Z1, y le vamos a dar una escala. Vamos a poner que 1 centímetro va a ser un ohm. Un centímetro, un ohm. Anotamos. Perdón, vamos a... Esto tengo que ponerlo... No me dejaba... Voy a volver a situarlo acá. Bien. 1 centímetro. Entonces, desde el origen, marco el primer vector sobre el eje. Y dijimos 4, 2, 1, 2, 3, 4. Acá. Acá tendría lo que sería la primera impedancia que yo marco. Eso que tengo ahí es Z1, que de ahí viene que su ángulo es 0. Siempre las resistencias tienen ángulo 0. Siempre que tengas una resistencia sola, tenés ángulo 0. Y cuando tenés las bobinas y los capacitores, la bobina va a ser más J y el capacitor va a ser menos J. Entonces, la bobina era J3. Si la bobina era J3, voy a usar otro color y la dibujo. Entonces, la escala yo dije 1 ohm, 1 centímetro. Tengo 1, 2, 3. Bueno, y ahí tengo Z2, que era la bobina. Después teníamos como Z3 el capacitor que valía menos 6. Uso otro color y menos 6 va a estar sobre este eje negativo. Y va a tener, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, acá abajo. Entonces, esto que está acá es Z3. Bien, veamos lo que hicimos en la forma analítica. En la forma analítica, cuando calculamos la impedancia equivalente, lo hacemos de la misma manera que cuando teníamos resistencias en serie, porque es lo mismo. Pero ahora, en lugar de tener números reales como teníamos antes cuando eran todas resistencias, ahora tenemos números complejos, o sea, tenemos elementos que son números reales y otros elementos como las bobinas y los capacitores que son números imaginarios, Y esto me origina
lo que se llama el número complejo. O sea, un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, nosotros acá, la parte analítica, lo resolvimos de esta manera, sumando las impedancias, y evidentemente la parte gráfica la vamos a hacer igual. Vamos a hacer Z1 más Z2 más Z3. Entonces, para hacerlo rápido, podemos comenzar haciendo Z2 y Z3 la suma. Z2 y Z3 es una diferencia. Entonces, el resultante entre Z2 y Z3 me queda, era 3 ohms positivos, el número J, y el otro era menos 6. O sea que va a quedar, y le voy a cambiar el color, va a quedar acá abajo la suma, perdón, ahí le cambié el color a Z3, ahora vamos a usar este color para la diferencia, que justo es en la mitad y negativo. O sea que tenemos 1, 2, 3. Y queda a 90 grados también, ¿no? Porque es una diferencia de vectores, en definitiva. Esto que hicimos acá fue Z2. Este vector que está acá es, este vector que está acá es Z2 menos, o sea, JZ2 menos JZ3. Y después tenemos que hacer más Z1, porque es la suma. Bueno, acá usamos la regla del paralelogramo o copiamos a continuación, como se suman vectores, a continuación de, por ejemplo, Z1, en el final de Z1 coloco el origen de el vector Z2 menos Z3 en módulo y a 90 grados. Entonces acá tengo hecha, si yo lo miro de esta manera, esto es J Z2 menos J Z3, y esta va a ser la suma de los vectores. Hacemos la suma y marcamos el origen con el final del vector. Y esto que está acá, tengo representada una impedancia que va a tener un módulo, va a tener este módulo que es este vector, y va a estar formando un ángulo con el eje de los reales. Este punto que está acá, yo lo tomo como referencia para los ángulos. Para los ángulos. Bueno, y esa referencia para los ángulos, yo digo que si me paro acá en el eje, en este eje, en el eje donde están los reales, si yo voy avanzando para medir ángulos en este sentido que le marqué con la flecha, van a ser positivos. Y doy toda la vuelta. Pero también puedo medir desde este punto que es el 0 en sentido contrario, y digo que los ángulos son negativos. O sea que yo a este ángulo le podría poner menos phi, o si vengo
desde este extremo y pego toda la vuelta el valor de phi, que va a ser el mismo. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque me sirve de dos formas. Primero, de trabajar con ángulos pequeños, y segundo, siempre que en este ángulo, el de la impedancia, aparece el negativo, me está hablando que es una característica capacitiva, como lo que está dominando en el circuito es el capacitor. Y si aparece positivo, ese ángulo, bueno, estaría acá, en este cuadrante, en el primero, y me está diciendo que predomina la bobina. Por eso se usan los ángulos positivos y negativos, porque nos da idea de las características del circuito. Y siempre que yo grafico impedancias, estas impedancias van a estar en el primero, y en el cuarto cuadrante graficadas, depende. En el primero siempre van a ser inductivas, ¿no? Voy a tener característica resistiva inductiva, y en el cuarto voy a tener característica resistiva capacitiva. ¿Y por qué siempre van a estar entre el primero y cuarto cuadrante? Porque la resistencia siempre va a ser un número positivo, va a ser siempre un número real positivo. O sea que una resistencia eléctrica nunca podría estar sobre este eje, porque que estoy marcando acá, porque este eje serían los reales negativos y la resistencia no podría estar acá. Entonces, siempre que se grafica una impedancia, va a estar primero y cuarto cuadrante. Entonces, el punto B, graficar las impedancias y la impedancia equivalente, está resuelto. Dice usar una escala. La escala que usamos un ohm, 1 centímetro. Muy bien. Entonces, con esa escala, escala de impedancias, escala de Z, que la usé para todas, por lo tanto, yo puedo medir este ángulo. Este ángulo que está acá, lo puedo medir. Acá se me borró el negativo, lo voy a volver a colocar. Este ángulo lo puedo medir, y yo con una regla puedo medir esta distancia del vector este, que es el módulo, el que marqué en amarillo. Si yo mido esa distancia con una regla, me va a dar en centímetros, lo multiplico por la escala y calculo cuánto vale Z. Y con un transportador puedo calcular este ángulo y le agrego el signo negativo. Por ejemplo, acá me da aproximadamente este ángulo me da unos 35, 36 grados. Bueno, lo tenemos que corroborar. Y para corroborarlo, ahora podemos pasar esta impedancia que está aquí, en forma polar. Observemos lo siguiente. A ver. Veamos lo que me quedó acá. Ahora le agrego el 3, que se borró. 3 ohm. Acá, ¿qué me quedó? Acá me quedó 4 ohms de parte real. Si yo voy aquí, estos 4 ohms los tengo acá en Z1. Acá en Z1 tengo esos 4 ohms. ¿Por qué? A ver. No. Porque en este Z1 tengo los 4 ohms, que es la resistencia que está acá arriba. Yo acá tengo 4 ohms. Y acá, si lo marco con este color, sobre este eje, aquí,
que tengo J2 menos J3 que me está representando, ¿qué cosa? Me está representando menos J3, menos J3. O sea que estoy representando con esos dos vectores acá la impedancia. 4 menos J3. 4, que es este 4, menos J3, que es este que trasladé también, que es menos J3. Entonces yo veo que la impedancia acá la puedo medir, la impedancia acá la puedo, o expresar, mejor dicho, expresar de esta manera que está acá, que es binómica o rectangular, o la puedo expresar a través de un módulo del vector resultante y un ángulo. Entonces, para expresarla de esa manera, lo que tenemos que hacer es usar trigonometría, porque lo que tenemos acá es un triángulo rectángulo. Lo que tenemos ahí es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos usar trigonometría en este triángulo rectángulo. Lo agrandé así se ve mejor. ¿Y qué me piden a mí calcular? Me piden calcular, yo ya conozco una componente de un cateto y conozco la componente de este otro cateto que está acá. Entonces me piden calcular el módulo de la impedancia, la suma de los dos, que vendría a ser la hipotenusa de lo que me forman estos dos catetos de 4 ohms y menos J3 del triángulo rectángulo. Entonces, acá, para trabajar con impedancias, siempre se usan las mismas expresiones, que son las funciones trigonométricas, tangente, seno, coseno. Y se usan tanto para pasar de polar a rectangular o binómica, o de binómica rectangular a polar. Acá yo lo que conozco son los dos catetos. Quiero calcular la hipotenusa y el ángulo de la hipotenusa. Entonces, puedo hacer tangente, puedo hacer la tangente del ángulo φ, ¿y qué va a ser? Va a ser cateto opuesto dividido cateto adyacente a este ángulo. Entonces, el cateto adyacente es Z1, pero Z1 ¿cuánto valía? Valía RZ1. Entonces puedo poner, en lugar de Z1, puedo poner R. Perdón, estoy escribiendo mal la expresión. El cateto adyacente en el denominador. R. Ahora, en el numerador vamos a poner lo que me queda acá, en el cateto opuesto. Esto, nosotros sabíamos que valía J3 ohms. Y esto de acá era J menos J6 ohms. Y ese resultado me daba menos J3 ohms. Esto que estaba acá es la reactancia inductiva X sub L, que vale esto. Y lo que tengo acá es la reactancia capacitiva, que vale esto. Entonces yo lo que hice acá, la suma de los vectores, fue X sub L menos X sub C, hice. Entonces, esta diferencia de X sub L menos X sub C, esta diferencia se la llama, ahora porque es negativa, porque es mayor,
se la llama menos jx directamente. O sea, lo que yo tengo acá en este valor, es este cateto que tengo aquí, que estoy punteando, que es x, es menos jx, porque es la diferencia de los dos. Entonces acá pongo directamente x. No uso el j, porque el j me está representando, vamos a ver cómo se representaría en polar z2. Z2 con respecto a este eje, Z2 con respecto acá al eje de referencia para medir los ángulos, si yo voy, está a 90 grados Z2. Entonces yo puedo escribir que Z2, a mí me dijeron que valía J3 ohms. Entonces, yo puedo decir que Z2 tiene un módulo de 3 y un ángulo de 90 grados, porque está justo a 90 grados. Entonces, esto es lo mismo que poner 3 ángulo 90. De la misma manera, acá en R es ponerle ángulo 0. Y aquí en Z3, esto habíamos dicho que era menos J6, o sea que va a ser lo mismo que poner módulo de 6 y ángulo, ahora sí va a ser menos 90, este ángulo, porque yo empiezo a contar desde acá para abajo, y si voy hasta donde está Z3, que está aquí, bueno, el ángulo lo tomo como menos 90, que es lo mismo que decir 270 grados, pero es mucho más sencillo escribirlo de esta manera. Usamos números más pequeños, y aparte ya el signo negativo es muy visible de que me está hablando de una capacidad. Por lo tanto, esta diferencia que hay acá, menos J3, si la quiero escribir en polar, bueno, también va a ser el ángulo menos 90. Esta la puedo escribir como módulo de 3, ángulo menos 90 ohm. Bien, ahora tenemos que calcular el ángulo. Calcular el ángulo phi. Yo no le pongo ningún signo porque yo ya sé que va a ser negativo. Acá me está diciendo que va a ser negativo. Entonces, lo que uso acá es como si usara los módulos de estos valores. Entonces va a ser 3 dividido 4. Entonces, el ángulo phi, ahora tengo que hacer, va a ser el arco tangente de 3 dividido 4, y eso me va a dar cuánto vale el ángulo phi. Si tenés ya una calculadora ahí, puedes hacer el cálculo. El cálculo sería bueno,
Bueno, no sé si hiciste la cuenta, pero a mí esto acá me da 0,75. Entonces, acá directamente sería como poner el arco tangente de 0,75 está bien, 36,86. A ver, a mí me dio distinto eso, el ángulo me dio igual. 36,86, o copié algo. Bueno, me da así, 0,75, 36,86. Perfecto. Bueno, el ángulo era más o menos cuando yo lo había medido, estaba eso. Entonces, ya puedo venir acá y ya conozco algo de esto. Yo esto conozco que va a tener un ángulo que me dio 36,86, pero le pongo el signo negativo. Y acá está la evidencia, ¿no? Cuando está en forma binómica y ahí me aparece el negativo, ahí está el negativo también. Vamos a tener que calcular el módulo. Para calcular el módulo, y lo puedo usar por Pitágoras el módulo. Un cálculo sería usar Pitágoras, hacer 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo sumado y raíz cuadrada. Otra cosa que puedo hacer, ya que conozco el ángulo, yo sé que el coseno de un ángulo de phi es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo miro acá, cateto opuesto es la resistencia y la hipotenusa es lo que yo quiero averiguar. Entonces, sería la resistencia dividido el módulo de la impedancia. Sería R sobre el módulo de Z, que si despejamos, yo lo que quiero averiguar es el módulo de Z. Este es el módulo de R, trabajo siempre con los módulos. El módulo de Z va a ser igual al módulo de R dividido el coseno de phi. O sea que va a ser 4, y esto acá van a ser 11, dividido el coseno de 36,86. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es esta cuenta, y ahí calculamos cuánto vale Z. El coseno, perdón, sería coseno de 36,86. A mí me da 0,80. O sea que esto sería 4 ohms dividido 0,8. Por lo tanto, la cuenta me daría 5. La cuenta me daría 5 ohms.
Entonces, el módulo de Z es 5 ohms. Este es el módulo de Z. El ángulo de la impedancia lo tenemos acá. Entonces podemos escribir acá arriba que esto vale 5. Y tenemos ya, tenemos el punto A y el punto B, que prácticamente se hacen al mismo tiempo, resuelto. Después lo que pide es la corriente que circula, que sería el punto C, corriente que circula. La corriente que circula la vamos a calcular por la ley de Ohm. I es igual a B sobre Z. Estos son todos vectores que giran o fasores. Vamos a ver. Nosotros lo que hicimos fue calcular la Z equivalente. Entonces la corriente va a ser B sobre Z equivalente, porque es un circuito serie. Bien. Z equivalente vale 5. 36 con 86. Y la tensión que tenemos acá en nuestro circuito, acá no está marcada. Vamos a ver cuánto valía en el trabajo. El valor de la tensión, este es el circuito original, era 100 con ángulo 0. Este valor acá de B es 100, ángulo 0 en el trabajo, ángulo de fase, y la corriente que circula, que vamos a calcular, es esta. Esto es, desde este punto a este punto, yo calculé la Z equivalente. O sea que acá, todo esto que está acá, yo ya hice el cálculo de la Z equivalente. Por lo tanto, el circuito para calcular la corriente me queda como la tensión y todas esas impedancias reemplazado por la Z equivalente, que es la suma. Y que tengo todos los datos, ¿no? Entonces, puedo calcular la corriente que va a circular usando la ley de Ohm. Esta sería la corriente que circularía. Y esto que está acá, ¿cuánto dijimos que vale? La tensión vale 100 ángulo 0. Reemplazamos acá. Y esto, ¿cómo se hacía? Se dividía los dos módulos, que me da 20. Y el ángulo, ¿cómo se calculaba? Lo voy a poner acá, ¿cómo se hacía el cálculo del ángulo? Se hacía este ángulo con su signo, bueno, acá en este caso es 0. Perdón, acá abajo, acá me olvidé de poner el ángulo negativo de la impedancia. Ángulo 0, y se hace menos el ángulo
de la impedancia con su signo, menos el ángulo, menos el ángulo del denominador con su signo, y van a quedar menos 36 con 86. Por lo tanto, si hago ahí esa cuenta, me queda 20 con ángulo 36 con 86 amperes. Esa es la forma de hacer la cuenta. Y después el punto D pide la caída de tensión en cada impedancia. Punto D en cada impedancia. O sea, en cada una del circuito original que tenía arriba, ¿no? Cuando empezamos, cada Z. Lo voy a dibujar acá abajo. ¿Qué es lo? Bueno, espérame un segundo, continuamos con... Queda de tensión en cada impedancia. Bien. El circuito original, nosotros tenemos la fuente de alimentación, la resistencia, la bobina y el capacitor. Esto era Z1, Z2, Z3. Este dato ángulo 0. Y teníamos la corriente por nuestro circuito que la averiguamos. ¿Qué es la caída de tensión? La caída de tensión es la segunda ley de Kirchhoff. O sea, la corriente va a circular por Z1, por Z2, por Z3 y va a producir una caída de tensión. Y la suma de cada una de las caídas de tensiones va a tener que ser igual a que a la fuerza electromotriz. O sea, segunda ley de Kirchhoff nos dice que las sumatorias de las fuerzas electromotrices menos las sumatorias de las caídas de tensión, pero ojo que ahora estamos en corriente alterna y ya no hablo más de resistencias puras, porque hay una mezcla de otros componentes. Entonces la caída de tensión la pongo como I por Z. Y esto es igual a 0. O lo mismo poner que las sumatorias de las fuerzas electromotrices es igual a las sumatorias de I por Z. Bueno, fuerzas electromotrices hay una sola, que es
el generador de 100, ángulo 0, y caídas de tensiones hay 1, 2 y 3. Entonces, tengo caídas de tensiones. Caídas de tensiones. En las caídas de tensiones tengo 3 caídas de tensiones y las voy a marcar así. Caída de tensión BZ1 es I por Z1, caída de tensión BZ2 es igual a I por Z2 y caída de tensión Z3 es I por Z3. Bueno, y lo calculé, Z1, Z2 y Z3, o sea, la corriente está calculada, Z1, Z2 y Z3 son datos. Si yo voy al circuito y las quiero marcar, las caídas de tensiones, hay un convenio de signos que dice, si este es el sentido que yo le di a la corriente, porque sale, la dibujé yo la dibujé saliendo del positivo del generador, entonces esta corriente para mí es positiva y cuando entra a un elemento, entra por positivo, sale por negativo. Es un convenio de signos que yo pongo. Entonces esta misma corriente va a venir por acá, entra por positivo, sale por negativo. Esta corriente viene por acá, entra por positivo, sale por negativo. Es el convenio que yo le doy y puedo dibujar las flechitas que me sirven para calcular las caídas de tensiones. Por ejemplo, esta sería BZ1, esta sería BZ2 y esta sería BZ3. Entonces, si nosotros observamos, al usar este convenio de signo, vamos a ver que Z1, la flecha de Z2, la flecha de Z3 tienen el mismo sentido, o sea que se suman. Estos vectores se suman de caída de tensión. Y este tiene sentido opuesto. O sea, la suma de esto menos esto tiene que cumplir esto. O la suma de estas tres que están acá tiene que ser igual a la fuerza electromotriz dada por el generador que está acá. O sea que nuestro convenio de signos me sirve para poder comprender un poquito también qué es la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Todo lo que yo estoy suministrando al circuito se está consumiendo en distintas partes del circuito, en mayor o menor en cada parte del circuito, pero todo lo que se consume en el circuito tiene que ser igual a la fuerza electromotriz a la que está sometida el circuito. Entonces, para calcular las caídas de tensiones, yo tengo que usar el valor de la corriente. El valor de la corriente es 20. Vamos a reemplazar 20 ángulo 36,86. Y estos son amperes, que va a estar multiplicado por Z1. Si recordamos, Z1 era la resistencia pura. Z1 vale 4 ohms, que si la escribimos en forma polar, la podemos poner como 4 ángulo 0 grados. Siempre la resistencia tiene ángulo 0 grados. Bueno, multiplicamos acá y ponemos 4 ángulo 0
ohms. ¿Y cómo se hacía la multiplicación? Se multiplicaban los módulos. Acá cuánto me da, 80. Y el ángulo, ¿cómo se hacía? Este ángulo. En la división se restaban, bueno, acá va a ser el efecto totalmente contrario, ¿no? Se van a sumar. O sea, voy a hacer 36 con su signo, ¿no? Con el signo que tenga. Bueno, 36 es positivo, entonces lo dejo así, positivo, 36 con 86 más el ángulo este, que es 0 grados. Bueno, va a quedar 80, 36 con 86, y estos son voltios. Bueno, Z2, 20, ángulo 36 con 86 amper multiplicado Z2. Z2 era 3. Z2 era 3 y el ángulo era 90, era positivo. Vamos por acá que lo habíamos puesto. Z2, 3 con ángulo 90 positivo. Porque las divisiones y las multiplicaciones uso polar, porque es mucho más fácil. Entonces le pongo 3, 90, ohms, y esto me da 60, y ahora tengo que hacer la suma, ¿no? 36 con 86 más 90, que es positivo. Entonces acá va a quedar 60 volts, y el ángulo va a ser 126 con 86 voltios. Bueno, tengo que calcular la caída de tensión en la última impedancia, y es repetir lo mismo, es 20 por 36 con 86 amper multiplicado por, ahora era 6, pero el ángulo es menos 90. Ohm. Igual. Acá me queda 120 con el ángulo que va a ser 36 con 86 más, pero el ángulo es menos 90. Entonces me queda 36 con 86 más por menos, me queda menos. Entonces es 36, 86 menos 90, 53 con 14, negativo. Negativo
Entonces creo que ahí ya, a ver si nos pide alguna otra cosa más. Ya lo hicimos. Calculamos las caídas de tensiones en cada una de las impedancias. ¿Qué es lo que tengo acá? Bien. Bueno, ¿se entendió hasta acá, hasta el punto D? Perfecto. Entonces, acá ahora, mañana vamos a seguir a la misma hora, pero el ejercicio 1 tiene otro punto, que es demostrar que la suma de las caídas de las tensiones es igual al valor de la tensión aplicada. Lo que me dice que estos tres vectores que están acá, estos tres vectores, la suma vectorial de estos tres vectores de BZ1, BZ2 y BZ3 tiene que ser igual a